o ya que salió a colación, al rancho de Palenque. Y bueno, precisamente tenemos aquí en Los Periodistas, y le damos la bienvenida al presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, Héctor Díaz Polanco, quien emitió esta resolución que ayer se hizo pública, señalando que se trató de un proceso viciado, ese proceso interno en el Senado para elegir a la senadora Mónica Fernández Balboa. Bienvenido a Los Periodistas, Héctor Díaz Polanco. Encantado, un gusto acompañarlos, a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Don Héctor, usted o miembros de la comisión estuvieron presentes en esa elección interna y parte del fallo tiene que ver con lo que ustedes presenciaron, pero el fundamento para emitir el fallo que tanto enojó al senador Monreal, ¿cuál fue? El argumento fundamental fue el hecho de que una convocatoria que llamaba a miembros de Morena a participar en un proceso electoral permitió que irrumpieran o participaran miembros de otros partidos políticos, lo cual violaba la convocatoria. Es muy extraño, muy raro esta situación, porque no es común que cuando tenemos un caso, dos miembros de la propia comisión estuvieran presentes durante los hechos. Y esto fue lo que ocurrió. Estuvimos presentes el compañero Adrián Arroyo Legazpi, que es comisionado, miembro de la comisión, y un servidor. Y en efecto, en el momento mismo en que unas compañeras comenzaron a votar, se acercó el representante de Martí Batres para indicarnos que había esta irregularidad y nos pidió que, digamos, tomáramos nota del hecho. Nuestro papel allí no era intervenir, estábamos como observadores. De hecho, en la convocatoria emitida, los miembros de la comisión fueron invitados a participar. Así que estábamos allí por invitación. Y entonces, a la hora en que se presentó la queja, la denuncia por parte de Martí Batres, sí, pues ya nos fue familiar el principal agravio que él alegaba, que es el hecho de que habían participado unas 4 compañeras, si no recuerdo mal, y como la diferencia de votos fue muy parecida, entonces se podría presumir que ese factor pudo ser determinante para el resultado. Y esa es la razón por la cual llegamos a la conclusión de que lo justo, lo que correspondía, era la repetición del proceso. Estamos hablando con Héctor Díaz Polanco, él es presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que emitió una resolución que invalida la elección interna en el Senado y que en el propio documento, doctor, se define como una elección viciada. Sí, por este factor y por otros elementos que alegó el quejoso relativo a la propia legalidad de la convocatoria, por no tener suficiente fundamentación. Pero el factor, digamos, determinante, por decirlo así, fue este factor de la participación de votantes, digamos así, de senadores que no son miembros de Morena en una votación que fue convocada para exclusivamente senadores de Morena. En otras palabras, fue una elección fraudulenta. Pues podría plantearse de esa manera, digamos que fue una elección al menos irregular y que no permitió en consecuencia determinar un ganador, digamos, evidente, sin duda alguna, etcétera. En Morena estamos obligados por el estatuto a procurar que todos los eventos electorales se hagan de acuerdo con los principios de Morena. El presidente le habla a Alejandro Páez Varela, don Héctor, el presidente hablaba de ambiciosos vulgares hace unos días y luego ahora habla de ambiciosos vulgares y al carajo. O sea, mañana le va a agregar ambiciosos vulgares al carajo, o si no al rancho que tiene allá en Palenque, que se llama La Chingada.
Es decir, le va subiendo el tonito, aunque no dice el nombre, pues obviamente se refiere a este conflicto en particular, ya se los fue y se los dijo ahí. ¿No es demasiado pronto para que haya esas tentaciones, ambiciones vulgares, para que se estén peleando por un puesto y que se estén peleando por apoderarse de Morena? ¿No es demasiado pronto? Bueno, caben muchas interpretaciones. Mi interpretación es que las declaraciones del presidente en torno al proceso interno de Morena no se refieren específica ni mucho menos exclusivamente al conflicto en el proceso electoral interno de la bancada de Morena en el Senado, sino que se deben a la situación general de Morena y al proceso general, que incluye otros procesos. Sí. No, de Por acuerdo. ejemplo, el proceso de definición de las reglas para ir a una elección de una nueva dirección de Morena, que debe concluirse a finales de abril de este año. Uh-huh. De noviembre. Sí. En noviembre de este año, 23 Bueno, y 24. de todas maneras, siempre ha sido en reacción muy específica. Por ejemplo, cuando el presidente habla de ambiciosos vulgares la primera vez, se refiere específicamente a una pregunta que se le hace con respecto a lo que estaba pasando en ese momento adentro del Senado. Y luego, después va y se los dice en su cara. Entonces digo, si no lo está diciendo directamente por lo que está sucediendo ahorita con Monreal y con Martí, que es el que se está quejando, pues entonces ¿a qué se está refiriendo? Lo entiendo muy bien que filosóficamente lo mande hasta lo que va a suceder en noviembre y bueno, pues amor y paz, pero hay un conflicto en este momento y en ese contexto el presidente dice, al carajo ambiciosos vulgares. Bueno, tiene usted razón, porque a su vez lo que ocurre en el Senado es el primer síntoma, digamos, de un malestar. No quiero decir un malestar cultural, como dijo el clásico, Claro, un malestar político que hay en Morena, que tiene que ver con las transformaciones que ha sufrido el partido en los últimos tiempos, incluyendo la nueva situación de ahora ser un partido de gobierno cuando antes fue un partido de oposición y de lucha popular, etcétera. En realidad, un gran movimiento, uno de los grandes movimientos políticos del país. Pasó un primer proceso de transformación hacia partido político, que planteó entonces a su vez la opción, el propósito, el sueño de hacer esto que llaman el partido movimiento. Claro. Y luego la victoria electoral que lo coloca en una posición de partido victorioso, partido de gobierno. Se ha dicho muchas veces, casi es un lugar común, que está pagando, digamos, ¿cómo se llama? El noviciado, digamos. El noviciado, exactamente, de esta nueva conformación, ¿no? De esta nueva situación, pero al mismo tiempo está viviendo internamente tensiones muy fuertes. Claro. El trabajo nuestro se hace más complicado, el de la comisión, quiero decir, porque esta fase requiere un arbitraje permanente y nuestro peligro principal es que el propio árbitro pudiera desgastarse, que pudiera empezar a no ser reconocido por las partes. Por eso es que a mí me resultó muy preocupante la primera reacción respecto a nuestra resolución sobre el caso del Senado, ¿no? Claro. Efectivamente. Ayer Monreal rápidamente sale y dice, no hombre, pues me parece injusto y arbitrario y descalificando el órgano de su partido. Sí, eso fue una situación muy lamentable. Fíjese usted, porque entre otras cosas, la razón por la que dijo que estaba inconforme, etcétera, es una razón equivocada. Quiero pensar que es equivocada y no otra cosa. Porque cuando él dice, no me respetaron mi derecho al debido proceso porque me dieron un plazo y sacaron la resolución, le dimos un plazo para que dijera lo que a su interés conviniera respecto a la elección en el Senado, y dice, antes de terminar el plazo, la comisión sacó su resolución. Si eso se tomara así al pie de la letra, pues tendría toda la razón.
Pero no tiene razón. Está diciendo que le dimos 5 días de plazo, que terminarían hasta el martes próximo, pero está hablando de un proceso distinto. No le dimos 5 días, le dimos 48 horas. Exactamente. Le dimos 48 horas porque es otro proceso, un proceso donde estamos viendo el factor, la cuestión propiamente electoral, y los procesos de materia electoral tienen plazos especiales muy cortos, muy rápidos. 48 horas en este caso, don Héctor. Es incluso mucho. Nosotros hemos tenido muchísimos procesos en la comisión en donde los tribunales nos dan 48 y a veces hasta 24 horas. Sí. Porque en materia electoral, por ejemplo, si están en disputa 2 candidatos a una diputación y uno de ellos dice yo soy el diputado y el otro recusa esa afirmación, ni modo que se esperen 6 meses para tener resultados, porque claro, en un mes tienen que tomar posesión. Sí, usted aclaraba. Y a veces es en 2 días que hay que tomar posesión. Claro. En este caso había que decidir antes del día de mañana, que es cuando se define lo de la bancada del Senado. Exactamente. O sea, Y usted nosotros no podíamos darle 5 días de plazo, como él indica, porque entonces el plazo rebasaría el momento en que tendríamos que, por ley, reconocer los derechos a quien correspondiera. Usted ¿no? en su cuenta de Twitter escribió: mintió Monreal. Se le dio 48 horas para responder por ser materia electoral y se le dio 5 días de plazo para responder a otro proceso paralelo por ser ordinario. Monreal intercambió los casos y los expedientes para sorprender. Esto dijo usted, y también puntualiza dirigiéndose a Ricardo Monreal: una clase de derecho y de ética le vendría bien. ¿Recomienda usted a Monreal? Bueno, esa última frase no es una respuesta directa a Monreal, sino a la persona que estaba diciendo que la comisión se merecería una cátedra, una clase de ética. Sí. Pero bueno, el punto en efecto es ese. Hay que explicar de qué se trata. Fíjese usted, en la queja presentada por Martí Batres hay, digamos, por decirlo así, 2 vertientes. Sí. Una vertiente que se refiere directamente al proceso electoral realizado en el Senado. Y eso es materia electoral. Sí. Pero hay una serie de acusaciones que no pueden abordarse por la comisión sin que se realice en un proceso ordinario que implica, por supuesto, plazos más largos, realizar audiencias, etcétera. En estos casos ordinarios no se termina el proceso antes de 1 mes y medio, porque los plazos legales te llevan a ese término. Bueno, pues esa materia relativa a las acusaciones que tienen que ver con cañonazos, con presiones, etcétera, que plantea el señor Batres en su queja, la convertimos en un proceso ordinario. La relativa a lo electoral la convertimos en otro proceso y otro expediente, y a cada una le dimos plazos diferentes para poder realizar el trabajo relativo al caso electoral. Dimos un plazo de 48 horas a la autoridad responsable, que en este caso es el señor Monreal, que se la dimos el lunes, concluía el miércoles pasado. Pero para el otro dimos 5 días. Sí. Y a los 5 días, entonces la comisión va a fijar fechas de audiencias. Y vamos a tener audiencias en donde las 2 partes van a llevar sus testigos, van a llevar sus pruebas, sus evidencias, harán sus alegatos. Ahí se va a respetar totalmente el debido proceso ordinario. O sea, se no anticipó. No puede Monreal. confundir las 2 cosas. Claro. Tiene que distinguir. Y entonces está usando para decir que no se le dio el tiempo necesario en el proceso electoral los plazos del otro proceso.
una confusión espantosa. Pero Bueno, ¿es deliberada o, Claro, o es deliberada o Suena. él es doctor en derecho? Claro, claro. En pues derecho es que constitucional, doctor. Monreal no se equivoca en eso. Es mañoso entonces. Yo no me atrevería a decir esto, pero sí es extraño. Podríamos dejarlo en un intermedio, que los abogados no fueron suficientemente hábiles para aconsejarles qué declarar. No, pero ¿cómo? Usted inclusive dice, mintió Monreal. Lo estoy llamando mentiroso porque además Monreal ya anunció que desacata ese fallo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido en el que milita y que usted preside. Bueno, yo espero que no llegue a ese punto. En la rueda de prensa que realizó el día de ayer, él dijo que tenía un papel firmado por un número de senadores en favor de la compañera senadora Fernández, y que, dijo él, con esto se podría casi, agregó, casi solventar la orden, el acuerdo de la comisión en su resolución. O sea que se sacó un podría papelito interpretar. y con el papelito quería sustituir a la comisión, de hecho, a completita a la comisión con un papel. Bien, pero pensando positivamente, podríamos interpretar que está diciendo sí queremos cumplir. Lo que no se va a permitir es el incumplimiento. No se va a permitir que desacate el fallo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Eso no se puede hacer. La normatividad es la normatividad. Porque esa idea de que no somos competentes es absolutamente peregrina. a ver, pero Monreal viene haciendo esto con Morena siempre. O sea, en el proceso anterior, cuando se eligió candidato para la Ciudad de México, Monreal no solamente estaba dispuesto a ignorar una comisión, la que fuera, no era específicamente la de honestidad, sino mandar al rancho o a la quinta de Chiapas a todo Morena. Convocó a una manifestación enfrente de la delegación del edificio de la alcaldía, ahí estuvo, convocó y dijo que su partido, que él había ayudado a formar ese partido, como, o sea, lo que quiero decir es, pues la comisión en realidad pues es poca cosa para un Ricardo Monreal. Esperemos que no sea así. Tenemos una norma muy clara, tenemos procedimientos, y el que no está de acuerdo con la resolución última de la comisión tiene un camino: ir al tribunal, recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para intentar obtener sus objetivos. Claro. No hay otro camino. Si no hay el camino de no me importa o no lo reconozco, etcétera. Eso no es posible en el marco de la actual Morena. Claro. Una penúltima cosa, don Héctor Díaz Polanco, presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. ¿No le dan ganas de repente de decir ya adiós a esta presidencia de la comisión? Son muy rijosos en Morena. No, fíjese usted, déjeme explicarle estas dos cosas. En primer lugar, lo del tiempo. En efecto, yo fui reelecto, a propuesta, por cierto, de Andrés Manuel en un Consejo Nacional. Sí. Ya voy a cumplir un segundo periodo, y ahí concluye mi actividad en esta materia. Yo debo ser sustituido pasado este año, a principios de febrero, sí. y bueno, ahí ya dejaré las cosas, espero, en orden, y me dedicaré a mi tarea fundamental, que es hacer investigación, que eso es lo que soy, investigador nacional. Pero en segundo lugar, la idea de que Morena es muy rijosa, no es correcta. Yo siempre digo que Morena es una organización extraordinariamente plácida, tomando en cuenta el tamaño. Por supuesto, tenemos muchos casos porque es una organización enorme, ¿no? Sí. Por ejemplo, el año pasado nosotros atendimos casos como el que ahora estamos discutiendo, 800 casos. O sea que es un trabajo arduo, pero no porque haya muchos conflictos. La mayoría de los conflictos son conflictos pequeños que se resuelven fácilmente, pero que si no se atendieran, por supuesto, se convertirían en un problema. Pero no es exacta la idea de que es una organización rijosa, llena de conflictos.
No, es una organización extraordinariamente solidaria, la gente es muy disciplinada con la comisión, la gente nos respeta nuestras decisiones, saben que somos verdaderos árbitros. La idea es que nosotros vamos a favorecer a un grupo para perjudicar a otro. Por ejemplo, tenemos un problema, cada vez que nosotros tomamos un conjunto de decisiones, los perjudicados empiezan a decir que el árbitro es el culpable. O sea, la vieja idea, incluso de la época de la sociedad antigua, de matar al mensajero. Al mensajero. ¿No? La culpa no es, lo que me enoja no es el mensaje, sino el mensajero, y entonces quieren matar al mensajero. Bueno. Pero eso no es común. Eso está ocurriendo ahora y por eso nos molesta que ocurra eso, porque nos preocupa, porque eso debilita el papel de árbitro que hasta ahora ha sido un factor de equilibrio y de armonía interna en Morena. Bueno, precisamente a usted se le asocia con la nomenclatura que, según un personero de Ricardo Monreal, me refiero a Alejandro Rojas Díaz Durán, define a ese grupo dominante en Morena al que usted pertenece, según esta lógica, junto con Jacob Polewski, la presidenta de Morena, junto con Martí Batres, y él dice, Alejandro Rojas Díaz Durán, que actúan como un solo grupo al interior de Morena. Bueno, cualquiera que conozca Morena y conozca los últimos acontecimientos, sabrá que eso no corresponde a la realidad ni de lejos. Por ejemplo, el último Consejo Nacional, la gran polémica fue entre la presidencia del partido, es decir, la compañera Jacob Polewski y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Sí. Fue un debate tremendo, un desencuentro muy fuerte, porque hubo sanciones, hubo resoluciones que, digamos, por decirlo así, enmendaron decisiones tomadas por la presidencia del partido, y la compañera Jacob se disgustó mucho con la comisión. ¿Qué es lo que pasa con todo el que siente que perdió en algún proceso de la comisión, etcétera? Nosotros hemos actuado igualmente sancionando a un sector que a otro según las circunstancias, y en cada momento nos acusan de estar con el sector contrario. Ya tenemos experiencia en esto y ya por eso no nos preocupamos tantos. Bueno, pues preocúpese si Monreal sigue ganando posiciones, porque va volando a apoderarse de todo. Bueno, esperemos que eso no ocurra, esperemos que haya fortaleza en nuestras bases para evitar esto. Bueno, pues muchísimas gracias, don Héctor Díaz Polanco, presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido del Presidente de Morena. Muchísimas gracias por estar aquí en Los Periodistas. Muy bien, ha sido un placer y un gran gusto. Les mando un gran abrazo. Un gran abrazo para usted. Muchas gracias, don Héctor. Estamos a sus órdenes en este espacio.